Damos pues inicio a la conferencia y le damos la bienvenida a nuestro conferencista y a nuestro moderador. Muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias a todos. Es un placer estar aquí en representación de la Unión Internacional de Transporte Público. Mi nombre es Dionisio González, soy director de la UITP para América Latina y es un placer acompañarles en esta 16ª edición del Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, que es un gran aliado estratégico de la Unión Internacional de Transporte Público en México desde hace muchos años. Muchísimas gracias, Jesús, muchísimas gracias, Nico, por vuestro apoyo permanente a la UITP y al desarrollo del transporte público en México y en el conjunto de la región. Quería brevemente contarles qué hacemos en la UITP. Agradecer de nuevo a la MTM como vicepresidenta de la UITP para América Latina, representando a México, su apoyo permanente. Nosotros somos una asociación de promoción de la movilidad urbana sostenible que trabajamos para mejorar la calidad de vida a través del transporte público. Y hacemos fundamentalmente tres cosas: advocacy, intercambio de conocimiento, asesoramiento a ciudades y a gobiernos y capacitaciones. Esto lo hacemos trabajando con 2.000 socios en 100 países y nuestros socios son autoridades de transporte, operadores de transporte e industria. Fruto de los desarrollos que está habiendo en los últimos años en México y del gran avance del transporte público en distintos estados y ciudades de la región, la UITP ha decidido abrir una oficina en México que está a su disposición para colaborar con ustedes desde ya a través de su representante, que es mi compañero Vicente Torres. Porque México tiene sin duda mucho que exportar y lo hemos visto durante estas jornadas. Es muy difícil, y créanme que acudo habitualmente a este tipo de eventos, encontrar tanta claridad de ideas con respecto a cuáles son los pasos clave para tener un transporte público de calidad en las ciudades. Aquí se ha hablado de manera muy clara y muy directa sobre los retos de la financiación, sobre los retos de la planificación integrada, sobre la importancia de dimensionar bien nuestras redes y sistemas de transporte público, pensar en la financiación como un medio, no como un fin en sí mismo. Insisto en que gobernanza, regulación, planificación integrada, marco estable de financiación y liderazgo político son pilares que yo percibo que en México existen de manera muy clara y, por lo tanto, les felicito. Me pedía Nico, y no me quiero extender mucho más, que dijera unas palabras para introducir a Rodolfo Guzmán, nuestro conferenciante, que es socio director de Arthur D. Little, una consultora, como saben ustedes, de mucho prestigio, director para América Latina, también socio de la UITP con presencia en distintas capitales de la región, que nos va a impartir una conferencia sobre el futuro de la movilidad. Y me pedía Nico que centrara un poco desde el punto de vista de la actividad de la UITP, que es para nosotros el futuro de la movilidad. Y no es más que el futuro de las ciudades, es el futuro de lo que nos estamos jugando. No existen ciudades si no existe movilidad. 13 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen que ver con la movilidad. Por cada euro que se invierte en transporte público se generan 5 euros para el conjunto de la economía. 8 millones de muertes prematuras se producen al año por mala calidad del aire en todo el mundo. 1.400.000 personas, 50 millones de heridos mueren. 1.400.000 personas mueren al año por accidentes de tráfico, 50 millones de heridos tenemos al año por accidentes de tráfico. Son cifras absolutamente inaceptables, en los cuales el transporte público, sin duda, es un pilar clave de la solución. Para orientarnos y guiarnos sobre cuáles son las tendencias de futuro y, por lo tanto, poder prepararnos, anticiparnos y capacitar también a los equipos técnicos y privados que tienen que actuar en este contexto, tenemos la suerte de contar con Rodolfo Guzmán, al que cedo la palabra. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias Dionisio por la introducción. Y Nicolás, muchas gracias por la invitación a compartir esta presentación en esta conferencia. Sé que es tarde, prometo ser lo más breve posible. Según el cronómetro nos quedan 35 minutos, vamos a tratar de finalizar en tiempo. Inicio con una confesión: no soy experto en movilidad, soy experto en energía. Creo que son dos mundos muy cercanos, muy conectados.
Mucho de lo que les voy a conversar acá lo han preparado los expertos de Arthur D. Little de movilidad que están en nuestras oficinas de Europa, principalmente en Francia, Alemania. Y lo que vamos a ver es un poco el futuro. Son cosas que ya están ocurriendo de alguna medida en Europa y que sabemos que en Latinoamérica siempre estas tendencias tardan en llegar, tardan quizás una década o más, ¿no? Las cosas que... ¿Y por qué? Porque básicamente no tenemos el mismo poder adquisitivo, tenemos otros tipos de retos y no tenemos tantos recursos para adoptar nuevas tecnologías, pero tenemos que ir preparándonos para esa adopción. Y un poco de lo que les voy a compartir en la presentación tiene que ver con esas tendencias, ¿no? Que ya se están viendo en mercados avanzados como Europa, Estados Unidos, y luego vamos a hablar un poquito de los retos de Latinoamérica. Y gracias a todos los valientes que todavía nos acompañan, ¿no? Después de un largo día, esperemos que la presentación sea entretenida. Primero que nada, como se ha venido discutiendo durante el día de hoy, la movilidad es uno de los mayores desafíos sociales de este siglo. Y como lo decía Dionisio, sin movilidad no hay ciudades. Es uno de los grandes retos e impacta muchísimo la productividad. Imagínense todo el tiempo que pasamos en el tráfico, encerrados, esas 2 horas que nos decían hace un rato que tomaba un trayecto solo para llegar al lugar del trabajo, si esas 2 horas las pudiéramos invertir en otra cosa, ¿no? La gran mayoría de las ciudades del mundo tienen estos retos. Han intentado hacer cambios, no es fácil, requiere de grandes recursos, de gran planificación. El COVID fue otro gran reto que impactó la pandemia, ¿no? Que impactó muchísimo la movilidad porque básicamente la gente se quedó en sus casas y dejó de viajar, dejó de tomar transporte público. Con Nicolás, hace unos años, también durante la pandemia, me invitó a dar una charla sobre cuál era el impacto del COVID, precisamente en el futuro de la movilidad. Fue una charla que lamentablemente tuvo que ser virtual, porque no había manera de reunirnos como estamos hoy. Entonces, en general, podemos decir que los sistemas actuales de movilidad en el mundo no cumplen con las expectativas, no cumplen con lo que estamos esperando. Todos quisiéramos. Hoy nos tomó a mi colega Ana y a mí venir desde Polanco esta tarde más de 1 hora llegar acá, ¿no? Cuando normalmente deberían ser unos 20 minutos. Entonces son grandes retos que quisiéramos fluidez, quisiéramos sistemas muy fluidos, quisiéramos sistemas que sean fáciles de entender y de leer por los usuarios, que sean relevantes la información que nos dan, que la experiencia para el usuario sea placentera, no que tengamos que entrar en un metro todos apretujados, buscando un pequeño espacio allí para no pegarnos con el vecino. Y quisiéramos que esos sistemas estén disponibles de inmediato, que no tengamos que esperar 45 minutos a que llegue el próximo bus. Todo eso son los deseos, fácil decirlo, pero muy difícil de lograrlo en la realidad. El COVID, la pandemia, trajo cambios importantes a la movilidad en el mundo. Y después de la pandemia hemos visto algunas tendencias que han impactado un poco estos modelos. Pues, en primer lugar, pues el transporte público dejó de funcionar durante la pandemia. Nadie se quería arriesgar a agarrar el virus en un metro, en un bus. Hoy en día se han recuperado sustancialmente. Ya en Europa más del 70% de la demanda, estamos al nivel del 70% de la prepandemia. En la Unión Europea cerca del nivel prepandemia y en Estados Unidos a más del 70%. Uno de los grandes cambios que trajo la pandemia es que la gente se acostumbró al sistema híbrido de trabajo. No sé si ustedes, pero mucha gente, la gran mayoría, está yendo a las oficinas, los que pueden, los que se pueden dar ese lujo, solo 2 o 3 veces por semana. El resto trabajan de manera virtual desde la casa. Eso, por supuesto, que reduce la demanda también de movilidad. Otra cosa que trajo la pandemia es la expansión urbana. Mucha gente se mudó fuera de los centros urbanos. Ya no necesitan estar tan cerca del trabajo precisamente porque pueden trabajar de manera híbrida o remota. Las ciudades cobraron un rol más importante, la planificación, la forma de estructurar estos modelos de movilidad. Las alcaldías
y los gobernantes de estas ciudades tienen un rol mucho más crítico. Y hay ciudades que han dado el ejemplo, que han tomado medidas muy importantes y han logrado cambios muy significativos. Por dar algunos ejemplos, Londres, París, Singapur, ¿no? Que demuestran, dan un ejemplo para el resto de las ciudades en el mundo que sí se puede, con buena planificación, lograr mejoras significativas. Otra tendencia grande que estamos viendo, y esto viene un poco más de mi ámbito, del ámbito de la energía, es la electrificación de la movilidad. Y es algo que se busca a futuro, impulsada por la gran preocupación que todos tenemos del calentamiento global. La llamada transición energética. Todos queremos energías limpias. Hay dos grandes contaminantes que contribuyen al calentamiento global. Uno de los principales son los combustibles de transporte, nuestros vehículos. Y el otro, como saben, son también el ganado, ¿no? Que con las emisiones ambiente. Entonces son temas preocupantes y en el mundo del transporte se están haciendo grandes esfuerzos para electrificar porque podemos usar energías más limpias. El otro gran reto de la movilidad es cómo logramos algo que nos dé más equidad, que reduzca la desigualdad social, ¿no? En la medida en que los gobiernos invierten en estas nuevas tecnologías, en estos nuevos métodos de transporte, todo eso tiene un costo y si se lo tratamos de traspasar al usuario a través de mayores tarifas, obviamente también estamos castigando a las clases de menores recursos para las cuales el transporte representa un costo significativo. Más de un gobierno, como sabemos, ha caído en Latinoamérica. Yo soy venezolano, allá tuvimos un fenómeno hace muchos años llamado el Caracazo. Fue un estallido social que se disparó por un incremento de las tarifas de transporte público, donde el pueblo dijo, ya basta, no podemos seguir asumiendo estos incrementos, no nos da el salario, ¿cómo vamos a vivir? Entonces, la movilidad sin duda es un tema también de igualdad social, ¿no? Que tiene un grandísimo impacto. Entonces, ¿qué podríamos llamar un sistema virtuoso? ¿Cuál es el sistema ideal? Para llegar allá, creemos que hay tres grandes palancas que podemos usar. Una es pensar y actuar a nivel sistémico. No se pueden ver los problemas de manera aislada. Hay que ver esto en forma integral, en forma holística, ¿no? Y donde tanto los gobernantes, sector público y sector privado actúen en conjunto. En segundo lugar, la innovación. La innovación es lo que nos ayuda a lograr cambios, a impulsar estos cambios, a incorporar nuevas tecnologías. Siempre hay que estar pensando en cómo innovar y me parece muy adecuado que ese sea el lema de este congreso, ¿no? La innovación en la movilidad. Y en tercer lugar, el desarrollo de ecosistemas que sean abiertos, pero que también sean seguros, ecosistemas donde varios actores puedan compartir información sobre los usuarios, sobre sus necesidades de movilidad. Al compartir esa data en forma segura y efectiva, también podemos planificar modelos más efectivos y ya eso se está haciendo en las ciudades más avanzadas. Entonces, la idea aquí es cómo pasar de silos, de soluciones aisladas, fragmentadas, a optimizaciones a nivel de sistemas. Pensemos en una gran ciudad como Ciudad de México, con tantos problemas, tanta complejidad. Hay que empezar del nivel más amplio, ¿no? Ver el problema general y no enfrascarnos en los problemas de detalle de cada microsistema en particular. Si se pierde esa visión global, integral, no vamos a dar con la respuesta adecuada. Entonces, en el mundo estamos viendo muchas tendencias, cambios en modelos de urbanización, la digitalización, la inteligencia artificial, otra gran herramienta, ¿no? Que aparece para ayudarnos. Es increíble cómo está impactando el mundo de los negocios en general y que puede ser un arma importante también en el sector público para lograr estas mejoras en movilidad. Estamos viendo las tendencias hacia la movilidad autónoma. No sé qué tanto han hablado hoy en el Congreso de ese tema, es un tema más futurista, que quizás lo vamos a ver dentro de algunos años, llegar a ciudades como Ciudad de México y otras capitales latinoamericanas. Ya en Dubái, por ejemplo, les doy como anécdota, nuestra firma Arthur de Little, nosotros somos una firma de consultoría estratégica. Hace un par de años hacíamos un estudio para un cliente en Dubái
que quería implementar un sistema de helicópteros autónomos. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a montarse en uno de esos? Helicópteros sin conductores, sin piloto. Eso ya existe en Dubái. Hay rutas de helicópteros autónomos que están transportando pasajeros de manera muy segura y muy efectiva. Por supuesto que es una solución muy costosa y solo una ciudad tan rica como Dubái la puede pagar, ¿no? Para nosotros en Latinoamérica seguramente es muy lejano ese tipo de soluciones. Quería resaltar aquí algunas otras. Verde y sano. Todos queremos soluciones que sean limpias ambientalmente y que sean saludables, ¿no? Que nos ayuden también a mejorar nuestra salud en el día a día. Los estilos de vida están cambiando, como hablábamos. Entonces hay muchas cosas que impactan acá, ¿no? Y la movilidad no la podemos ver como algo aislado, la tenemos que ver dentro de toda esta evolución que se está dando en la sociedad. Entonces todo esto nos lleva a pensar cuáles son las soluciones. Mis colegas en Europa, los verdaderos expertos en movilidad, que no soy yo, les gusta mucho este término de la movilidad como servicio. A veces es difícil de entender qué significa eso, movilidad como servicio, ¿no? En muchas industrias se habla de eso, energy as a service. Es la movilidad donde uno pueda pagar por un servicio para resolver una necesidad y no tenga que pagar por soluciones individuales. A veces es como algo tipo suscripción, ¿no? Pues pensemos en el mundo de media, telecomunicaciones. Netflix revolucionó eso porque uno paga una tarifa mensual y tiene acceso a una gran cantidad de contenido, mientras que antes había que pagar individualmente por cada contenido. Algo así es lo que nos imaginamos en movilidad como servicio. Paguemos una suscripción y eso nos da derecho a movilizarnos a donde queramos, cuando queramos, ¿no? Hacia allá están evolucionando muchas de las ciudades europeas, hacia ese tipo de sistemas de movilidad como servicio. ¿Cuáles son los posibles escenarios cuando pensamos en los próximos 10 años? Esto también está pensado desde Europa un poco, pero hay uno que es muy cercano a nosotros. El primero, la jungla de movilidad. Yo creo que ese es el escenario donde estamos acá en Ciudad México, en Bogotá, en muchas de las capitales, en Sao Paulo, en muchas de las capitales latinoamericanas, donde estos tráficos tremendos requieren de horas y horas para desplazamientos. Es una jungla realmente, ¿no? Es desesperante a veces, inclusive en Estados Unidos. Yo vivo en Houston y muchas veces el tráfico también es terrible. Entonces, es un escenario que va a seguir allí si no hacemos nada. Si las autoridades, si el sector privado, si los inversionistas no hacen nada, vamos a seguir atrapados en esas selvas infernales de congestión, de mala calidad del aire, porque estamos contaminando muchísimo con gran cantidad de vehículos y de una gran pérdida de productividad. ¿Hacia dónde quisiéramos ir? Quisiéramos ir a estos sistemas integrados, movilidad como servicio, movilidad integrada con gran planificación, donde mucha de la movilidad va a ser compartida. ¿Por qué necesitamos que cada persona tenga uno o inclusive dos vehículos? Los países latinoamericanos que han implementado no sé cómo lo llaman acá, el pico y placa, donde un día a la semana no se puede circular. ¿Qué hace la gente? Se compra un segundo vehículo. Empeoramos el problema, ¿no? Cuando yo vivía en Caracas, algunos cambiaban de placa, hacían trampa, pero puedes meter en problemas también, ¿no? Entonces, esos escenarios van a ir cambiando. Yo creo que acá el reto que tenemos es cómo aprender de las experiencias de ciudades más avanzadas y tomar las mejores prácticas y con los recursos más limitados que tenemos, ver qué impactos podemos lograr para ir migrando poco a poco. Son cambios paulatinos, no se va a lograr radicalmente de la noche a la mañana, pero hay que ir trabajando de manera conjunta con esa visión integral, con buena planificación, con buena coordinación, para lograr cambios que nos vayan llevando hacia una movilidad más organizada, más ordenada, más limpia, y eventualmente hacia esa movilidad compartida que podamos aprovechar mucho mejor.
Aquí hay algunas de las características de los escenarios. No voy a entrar en mucho detalle, pero lo que pueden ver cuando hablamos de TMI, que es el transporte motorizado individual, es cada uno de nosotros con un vehículo. Ese TMI es mucho más elevado en la jungla de movilidad y empieza a declinar en la medida en que nos movemos hacia escenarios más amigables, ¿no? más favorables. Entonces es uno de los grandes retos. ¿Qué se requiere para reducir ese TMI, transporte motorizado individual? Se requiere más transporte público, se requiere más movilidad compartida y más organización en general. Hay ciudades que lo han logrado. Singapur, Bruselas, París, por ejemplo, están muy avanzadas en esos temas. Otras, como Accra, Bangalore, por no decir Ciudad de México, todavía estamos con muchísima saturación, ¿no? Y muchísima penetración de vehículos que contaminan y que generan tráfico. O sea, un poquito esta primera parte de la charla, y me quedan 18 minutos para los que ya estén cansados, tengan esperanza de que ya queda poco. Vamos a tocar muy rápidamente 5 temas y después vamos a cerrar con una breve reflexión sobre Latinoamérica. Los 5 temas que son el futuro, ¿no? Son cosas que por ahí todavía están lejanas, pero que hay que ir pensando y preparándose. Son la movilidad autónoma, la movilidad eléctrica, la movilidad compartida, la movilidad conectada e inteligente y finalmente la movilidad integrada. Eso es como el nirvana, ¿no? La movilidad como servicio, que es lo que mis colegas europeos están soñando y están tratando de venderle a los clientes que sí tienen recursos como don Dionisio allá en España y otros en París y en Bruselas, ¿cierto? Acá en Latinoamérica tenemos que trabajar con lo que tenemos. Entonces, comenzando con movilidad autónoma. Movilidad autónoma ha tenido un proceso similar a este. Hubo unas grandísimas expectativas de que esto iba a crecer muy rápido y había muchísimas empresas invirtiendo en desarrollos tecnológicos, innovando. Luego la expectativa se desinfló y ahora lo que se está viendo es que esto lo que va a crecer es muy gradualmente. ¿Por qué se desinfló? Yo diría que en gran medida por 2 razones, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Europa. Una fueron los problemas de seguridad. Comenzaron a haber accidentes cuando estos taxis empezaron a circular sin conductor y a veces no interpretaban bien las señales de tráfico o no sabían si un conductor le estaba diciendo espera o avanza. Típicamente cuando se paran 2 vehículos el contacto visual es importante, ¿no? Para saber si tú vas a avanzar o no, lo que te dice el otro conductor. Estos vehículos autónomos todavía no tienen esa capacidad de interpretar las señales humanas y ha habido accidentes terribles, ¿no? Que han causado fatalidades y eso ha causado que los reguladores empiecen a poner barreras. Entonces eso empezó a desinflar las expectativas. Por otro lado, los costos, ¿no? Son tecnologías muy costosas. Imaginemos estos helicópteros en Dubái. ¿Cuánto costará un trayecto de 15 minutos? Yo creo que estamos hablando como de $500 por allí, ¿no? Sin embargo, la movilidad autónoma va a avanzar progresivamente en el mundo. Va a haber un periodo de transición donde ya vamos a empezar a ver flotas, sobre todo las empresas que tienen flotas. Se está viendo mucho en los aeropuertos europeos ya, ¿no? El transporte de, por ejemplo, las zonas donde uno deja un auto alquilado hasta la terminal, a veces es una buseta autónoma. ¿Cuántos de aquí de la audiencia se han montado en vehículo autónomo sin conductor? ¿Tú? ¿Uno solo? ¿2? Muy pocos, ¿no? Yo tampoco, yo no me he montado. Pero, ¿cómo fue la experiencia? ¿Divertida? Me imagino. Esos robotaxis están creciendo poco a poco. Por ahora los están limitando a ciertas zonas donde hay poco riesgo, donde las vías están más estructuradas, etc. Lo que se espera a muy largo plazo es que esos despliegues se comiencen a hacer más masivos. Entonces es una de las promesas del futuro, la movilidad autónoma. Ojalá que en nuestra generación podamos
disfrutar de esa tecnología, ¿no? Porque sería maravilloso uno llegar, simplemente darle una instrucción al auto, una instrucción verbal, y te lleva a tu destino mientras tú puedes ir leyendo un libro o muy tranquilo, ¿no? Sin preocuparte de ningún accidente. Pero bueno, una que sí está más cercana es la movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica, como les decía, está creciendo. Y aquí tenemos algunas cifras específicamente de Latinoamérica y el Caribe. Todavía son cifras muy modestas. En toda Latinoamérica y la región del Caribe no llegamos a 200.000 vehículos ligeros, o sea, de vehículos automóviles de pasajeros eléctricos. Hay un avance también modesto en los buses eléctricos. Hay cerca de 6.000 unidades eléctricas en toda la región. El país líder en esto es Chile, es uno de los líderes pioneros en la región en adoptar movilidad eléctrica. Lo que estamos viendo es que estas cifras en los próximos 5 años van a crecer significativamente. Muchas de las capitales latinoamericanas están haciendo apuestas importantes por el transporte público eléctrico, que es una de las grandes soluciones. No tanto por el vehículo de pasajero eléctrico. Alguien nos decía acá en México, cuando hablábamos de este tema, ¿por qué el gobierno no subsidia los vehículos eléctricos? Y la respuesta fue muy contundente. Los vehículos eléctricos son el juguete de los ricos. ¿Por qué lo va a tener que subsidiar el gobierno? Cuando es algo muy costoso, que le da una solución a una minoría muy exclusiva que tiene capacidad para comprarlo, ¿no? Entonces, los gobiernos muy sabiamente se están enfocando en los buses eléctricos, los gobiernos, las municipalidades latinoamericanas. Pero algo que ha contribuido al crecimiento de la movilidad eléctrica es la llegada de los vehículos eléctricos chinos, y aquí los vemos mucho. Ustedes, los que toman Uber, saben que muchos de estos vehículos vienen de China y están creciendo muy rápido y cada vez son más competitivos, cada vez su costo se está acercando más al costo de los vehículos de combustión interna. Nosotros hace unos años hicimos un estudio de las tendencias de movilidad eléctrica en Latinoamérica y hablábamos de 3 escenarios. El inercial, un crecimiento lento, pero seguro, pero paulatino. Otro un poco más acelerado, de evolución gradual. Y la revolución verde, que era donde se alineaban todos los planetas y empezaban a desplazar muy rápidamente la movilidad, las soluciones de movilidad eléctrica a las de combustión interna, que son mucho más contaminantes. Probablemente nos estamos quedando más en el inercial. Este estudio lo hicimos durante la pandemia y si bien ha habido crecimiento, todavía es un crecimiento muy lento, ¿no? No se ven los saltos que uno quisiera ver para tanto en vehículos de pasajeros como en buses eléctricos. Aquí estaban las proyecciones, ¿no? De los 3. La revolución verde implicaba un crecimiento muy acelerado y no lo estamos viendo. Creo que estamos entre el inercial y el gradual. Esos cambios también requieren de inversiones importantes en infraestructura. ¿Cuál es uno de los grandes retos que tiene la movilidad eléctrica? Es la infraestructura de recarga. ¿Por qué muchas personas, teniendo la capacidad de comprarlo, no compran un vehículo eléctrico? Por el tema del rango, no saben dónde lo van a tener que recargar. Solo te sirve si vas a hacer viajes muy cortos, pero si vas a hacer un viaje a Puebla o a Cancún o viaje de varias horas, se te va a agotar la batería y no vas a encontrar en la carretera dónde recargar ese vehículo, ¿no? Entonces, eso es uno de los grandes. Pero lo que estamos viendo es que hoy en día la gran mayoría de las recargas se hacen en el hogar y en la medida en que la infraestructura crece, más recargas se van a hacer en el lugar de trabajo y eventualmente en puntos de destino, ¿no? Y en fuentes públicas, ¿no? Centros comerciales, etc. O sea, eso va a ayudar mucho a que también se acelere la movilidad eléctrica. Hablemos un poquito de movilidad compartida, que es otra de las grandes tendencias. Y por movilidad compartida estamos hablando de unidades que no pertenecen a nadie, sino que se pueden compartir. La más conocida quizás es Uber. Ustedes tienen otras locales acá en México también, pero la más exitosa a nivel mundial es el Uber. Es lo que se conoce como ride hailing, ¿no? Que uno puede, con el
celular, con el móvil, llamar un auto que llega en minutos. Luego ese auto le da el mismo servicio a otro pasajero. Estoy seguro que la gran mayoría de ustedes acá en la audiencia han usado ese tipo de sistemas. Pero hay otro que es el car sharing. Es un auto que está estacionado. Ustedes llegan y lo toman. Tienen la llave, lo toman, lo manejan y lo llevan a otro lugar y lo sueltan. Y luego viene otro pasajero y lo toma. Ese es mucho más incipiente, mucho más pequeño. Existe acá en México, pero en una escala muy pequeña. En estados como California han estado tratando de impulsarlo. ¿Alguien lo ha usado, el car sharing, en la audiencia? Nadie. Uno. Ok. Menos del 1%, ¿no? El otro es la micromovilidad. Creo que este sí, quizás, quienes han usado los scooters. Más, ¿no? Más personas. Pero los scooters también es un sistema compartido. Ustedes lo usan y lo dejan para que lo tomen. O bicicletas, ¿no? Donde hay muchas ciudades que han implementado. Entonces, la movilidad compartida es una de las soluciones que nos va a permitir aprovechar mejor los recursos. No está el auto estacionado 22 horas de las 24, sino que está en continuo movimiento, ¿no? Y lo aprovechan muchos más usuarios. Y bueno, no me voy a detener mucho en esto, pero los modelos de car sharing han tenido su evolución y hay muchas empresas que han intentado. Yo diría que con poco éxito hasta ahora. Es una solución no muy fácil de implementar, que tiene muchas barreras y problemas. Hablemos un poquito de movilidad conectada e inteligente. Hay una gran convergencia, así como les decía al inicio que hay una gran convergencia entre el sector de transporte y movilidad y el sector de energía, están muy interconectados. También hay una gran convergencia cada vez más importante entre el sector de transporte y movilidad y el sector de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque cada vez más la movilidad depende de datos. Esta nueva movilidad de la que estamos hablando, la movilidad compartida, la movilidad autónoma, la movilidad eléctrica, depende de tener datos, depende de que el auto esté conectado y se sepa en cada segundo dónde está ese auto, a qué velocidad está conduciendo, hacia dónde se está desplazando. Y todos esos datos los tiene que manejar alguien, ¿no? ¿Quién los maneja? Las empresas de telecomunicaciones. Y inclusive para situaciones de accidente. Hay mucha gente que se ha salvado la vida después de un accidente terrible en un auto porque el iPhone automáticamente dispara una señal. Y entonces las unidades de rescate saben dónde tienen que ir a buscar a esa persona que se acaba de estrellar. Entonces las telecomunicaciones y el manejo de datos están teniendo cada vez un rol más relevante en impulsar las nuevas tecnologías de movilidad. Y ni hablar de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial generativa está teniendo un impacto muy significativo en la transformación de la industria de transporte. Y va desde cosas como cómo saber cuándo hacerle el mantenimiento predictivo. Antes, por ejemplo, ustedes cómo le hacían el cambio de aceite a los autos. Por lo que decía el manual del fabricante, ¿no? Les decía cada 10.000 kilómetros o cada 15.000 kilómetros. Ahora con las técnicas de inteligencia artificial te va a decir, no, mira, no, pasaste de 15.000 kilómetros, pero el aceite está en perfecto estado, puedes aguantar 5.000 kilómetros más. O te puede advertir si lo tienes que hacer antes. Eso para grandes flotas ya es un gran ahorro, flotas de transporte, y cada vez lo vamos a ver más en el día a día. Y así como esa hay muchísimas aplicaciones de inteligencia artificial que van a revolucionar y van a lograr mejoras de productividad muy importantes en este sector. Para ir finalizando, me queda la movilidad integrada y después unas láminas sobre Latinoamérica. Y la movilidad como servicio, esta movilidad integrada que les encanta a mis colegas europeos, es poner las piezas del rompecabezas juntas y ordenarlas y tenerlas todas comunicadas. Es tan sencillo como eso. Es un gran reto que tienen muchas ciudades. Para ello hay que pensar en beneficiar a los consumidores,
Las ciudades y autoridades también se benefician porque van a tener más organización, más orden. Y todos estos proveedores de soluciones tecnológicas también se van a beneficiar porque están vendiendo sus productos. Entonces pareciera que es un win-win, ¿no? Todos ganan. Ello requiere de estos centros intermodales. Un colega de Europa, una vez que le pregunté cómo llegaba a la oficina, me decía en BMW. Yo le dije, tienes un auto alemán. No, BMW, bike, metro, walk. O sea, tomaba una bicicleta hasta el metro, después un metro hasta una zona cercana a su oficina y luego caminaba los últimos 10 minutos. Y esos son los sistemas intermodales que muchas ciudades están tratando de impulsar porque es lo que facilita la organización de la movilidad. Entonces, para ir cerrando, porque el cronómetro dice que nos quedan 3 minutos y 50 segundos, sobre Latinoamérica. Latinoamérica tiene grandísimos retos para transformar su movilidad urbana. No es fácil, pareciera que no hemos avanzado mucho, ¿no? Y bueno, felicitaciones, Nicolás, por este congreso, porque es uno de los foros que ayuda con estos cambios, ¿no? Y que ayuda a pensar y a tener estas discusiones. Pero tenemos retos de infraestructura muy limitada y desconectada, muchísimos retos de financiamiento, quizás uno de los retos más importantes, cómo financiar. Cada vez que se habla de un sistema de buses eléctricos, ¿quién lo va a financiar? Estamos hablando de millones y millones de dólares. ¿De dónde viene ese dinero? ¿Quién lo va a prestar? ¿Bajo qué condiciones? Y muchas veces allí es donde se tranca, ¿no? el negocio. En Latinoamérica no estamos aprovechando datos y tecnología como deberíamos. La transición energética es muy lenta. El acceso a la movilidad es muy desigual. Las normativas, las regulaciones son débiles y desactualizadas. Y la gobernanza es fragmentada. A veces intervienen muchos actores, el alcalde, el gobernador del estado, la Secretaría de Movilidad, etcétera. Entonces no se ponen de acuerdo y terminan enredando más el problema que resolviéndolo. Son retos importantes. Sin embargo, ya empezamos a ver algunos pequeños pasos, ¿no? Algunas pequeñas victorias de las que se puede estar orgulloso en algunos países. México, por ejemplo, ha expandido su metro y su metrobús acá en Ciudad de México y estamos empezando a ver flotas eléctricas, bicicletas ecológicas, algunos avances en temas de movilidad inteligente. Son pasos pequeños, pero son unos primeros pasos porque hay que ir preparándose al futuro. Como les decía, Chile es uno de los pioneros en adopción de buses eléctricos. Entiendo que es después de China el segundo país con más buses eléctricos en el mundo. Así que es algo admirable, ¿no? En un país latinoamericano. Buenos Aires ha expandido significativamente sus redes de ciclovías. Entonces, las grandes ciudades están buscando soluciones, son todavía soluciones pequeñas que a lo mejor no tienen el impacto que deberían, pero que es un buen comienzo, ¿no? Y creo que hay que seguir trabajando duro para avanzar en estas cosas. Entonces, bueno, nos queda un minuto por si había alguna pregunta, Dionisio, que querías tú cerrar. Pero bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodolfo. Súper interesante presentación. No sé si hay alguna pregunta a lo mejor del público. Jesús, Nicolás, ¿os animáis? Allí hay, no sé si tenemos para dejarle un micrófono a aquel señor. Si no te cedo uno de los que están por aquí. Hola, buenas tardes. Gracias por la conferencia. Justamente hace 2 años, en el cierre de este congreso, no recuerdo el ponente, pero nos habían dicho que él visualizaba que el futuro del transporte público iba a ser él dijo la gratuidad. En realidad es tarifa cero, no es gratuidad, pero no sé cuál es su opinión acerca de eso. Gracias. Que el futuro del transporte público iba a ser de tarifa cero.
Es un sueño, diría. Ojalá, creo que estamos lejos de ello. Hay un dicho en inglés que dice, there is no such a thing as a free lunch. No existe un almuerzo gratis, ¿no? Si alguien te invita a almorzar es por algún interés. Si la tarifa cero, alguien la está pagando con mayores impuestos, pues a lo mejor en un país comunista puede ocurrir. Yo no creo que vamos a ver tarifas cero en estos mercados. Pero no sé, Dionisio, ¿qué opinas tú? No, te agradezco mucho y casi te diría por alusiones, porque es la típica pregunta que me hace saltar. No existe la tarifa cero. O sea, el usuario podrá pagar más o menos, pero el servicio hay que pagarlo, ¿no? Hoy nos contaba, por ejemplo, el secretario Monraz, cuanto más dinero le meten al sistema, cuanto más recursos le meten al sistema, mayor es el nivel de satisfacción de los usuarios. Y eso no es gratis, ¿no? Entonces, otra cosa es que exista un equilibrio razonable de ratio de cobertura entre ingresos que vienen de tarifas e ingresos que proceden de aportaciones de las administraciones, ¿no? Y aportaciones que no son subsidios, que son compensaciones, porque hay unos servicios prestados por esas compensaciones que se reciben, ¿no? Yo creo que la línea va más en mejora de la calidad, mejora de la oferta de servicio, y de hecho la elasticidad, la demanda tiene mucho más que ver con la mejora de la oferta de servicio que con la reducción del precio, ¿no? Muchísimas gracias en todo caso por la pregunta. No tenemos nada más. Jesús, Nico, querían hacer una pregunta. Si podemos acercar un micro, por favor. Rodolfo, muchas gracias. Futuriando. Yo hablaba hace un rato de la congestión verde y de los impuestos verdes. Si vamos a llegar al transporte autónomo en algún momento, porque la tecnología va mucho más rápido que lo demás, si los buses fueran totalmente autónomos, ¿cuál es el futuro de los operadores del transporte? Sí, esa es una gran preocupación en el sector. Toda la gente no solo los operadores, inclusive en el tema de electrificación, los vehículos eléctricos requieren mucho menos mantenimiento que un vehículo de combustión interna. Tienen muchísimas menos partes y piezas. Y una de las grandes discusiones es qué va a pasar con todos los talleres mecánicos, toda la gente que hace cambios de aceite y gran cantidad de reparaciones de los carburadores, etcétera. De qué va a vivir esa gente. Yo creo que en la gran mayoría de las industrias estamos viendo ese tipo de transformaciones y la inteligencia artificial va a tener un impacto muy fuerte. Y aquí lo que se trata no es de eliminar gente que va a perder su trabajo, es de reentrenarla para que puedan hacer una función más productiva aprovechando esas nuevas tecnologías. Pero bueno, sin duda que es una discusión polémica, ¿no? Sí, perdón por insistir, pero en los nuevos modelos que están construyendo, sobre todo en materia de electromovilidad, pues el concesionario ya no tiene más que la operación. Ya no es dueño del bus, no es dueño de la infraestructura, no tiene que ver nada con la recarga y seguramente nos dejan operar porque tratamos con lo más difícil, ¿sí? Que es la gente. Entonces, si eso ya no se necesita, insisto, ¿seguiremos viviendo? Yo creo que a lo largo de la historia las sociedades se han transformado aprovechando nuevas tecnologías y siempre han descubierto nuevos retos y han logrado continuar mejorando la prosperidad, ¿no? para el mundo, para la humanidad. Entonces, no me preocuparía de ver esto como una amenaza, yo lo vería más bien como una grandísima oportunidad, como muchas de las que hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Revoluciones tecnológicas. Bueno, Rodolfo, una pregunta nada más rápidamente. Desde la perspectiva de Arthur de Little, ¿cuál ciudad en América Latina ha ido más avanzando en las perspectivas que estás mencionando? Digo, sin llegar a ese tema de drones o helicópteros personales, pero ¿cuál ciudad en América Latina tiene ese desarrollo que, digamos, va como referente? Sí. Yo destacaría Santiago de Chile, probablemente Montevideo, también siendo una ciudad más pequeña, es más fácil de organizar.
donde hemos visto cambios importantes, ¿no? Evoluciones importantes, por ejemplo, en el transporte público, en buses eléctricos, etcétera. Esas dos me parece que han dado pasos importantes. Yo, si me permites, por complementar, y coincidiendo plenamente con estas dos ciudades que dicen, pero hilando con el programa de mañana, que con tanto cariño ha preparado Nico, mañana vamos a escuchar a Medellín. Y yo creo que Viviana Tobón nos va a poder explicar, directora de Transporte Público de Medellín, los grandes avances que han hecho también en los últimos años, sumándose a Santiago y a Montevideo. Así que nada, yo creo que con esto ya cerramos y hasta mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Rodolfo Guzmán por su conferencia magistral. Con ello, hemos llegado al cierre del primer día de actividades. Les entrega su reconocimiento Mario Nieto, director adjunto de Servicios Operativos de Grupo CISA.